En el trabajo de hoy vamos a hablar un poquito y reflexionar acerca de el margen izquierdo. Como siempre decimos, más allá de que siempre partimos de una interpretación específica que se asocia a cada signo gráfico, nunca haremos una interpretación global, sino más bien una interpretación que se integre con otros indicadores que nos permitan comprender mejor la dimensión de ese mismo signo. Muchas veces hay signos gráficos que resultan significativos. Lo esperable, por ejemplo, respecto al margen izquierdo, es que haya cierta distancia, que puede ser módica, por ejemplo, de 1,5 cm respecto al borde izquierdo, a ideal o modular, que sería entre 2 y 2,5 cm. Fuera de ello, por supuesto, hay muchas variabilidades, desde un margen izquierdo muy grande, que tiene tanta negatividad, como un margen izquierdo ausente. Cuando evaluamos el margen izquierdo siempre lo hacemos desde dos ángulos. Por un lado la distancia respecto al borde izquierdo y por el otro lado respecto a la regularidad. La distancia nos permite ver el grado de despegue, de autonomía y de equilibrio que el sujeto logra respecto a su historia, a su pasado y a los mandatos recibidos. O sea que también la presencia de un margen izquierdo va a tener que ver con la autonomía y con la individualidad. La regularidad va a tener que ver con la estabilidad emocional, la estabilidad en su mundo interno. Y ahí lo interesante. Cuando hablamos de mundo interno, en términos psicológicos, hablamos de la estabilidad en cómo está conformado los objetos internos del sujeto. Cuando hablamos de objetos, en términos psicoanalíticos, hablamos de tanto de relaciones con las figuras tempranas, padre, madre, etcétera, y también con las distintas situaciones por las que se ha debido atravesar. Entonces, cuando uno habla de un mundo interno estable, habla de que ese mundo está poblado de objetos protectores y buenos. Muchas veces, cuando uno habla de alejamiento del mundo interno, o una persona con baja capacidad de insight, o una persona muy ansiosa, o una persona muy temerosa, todos estos son indicadores de que no hay estabilidad en el mundo interno. El exceso de ansiedad, no la ansiedad natural que hay, que debe estar presente, porque la ansiedad también es un motor de cambio, sino la ansiedad extrema, los miedos, aquellos miedos que paralizan. Cuando una persona no se encuentra a gusto consigo misma, insatisfecha, todo implica que ese mundo interno no está poblado de objetos buenos y protectores. Una línea de psicoanálisis que es muy clara con respecto a este tema de objetos internos es la escuela inglesa. Cuando uno habla de en la temprana infancia los objetos eran parciales, quiere decir, por ejemplo, que la mamá era un objeto bueno cuando gratificaba, cuando daba al bebé la contención o lo que él necesitaba para sus necesidades, ya sea biológicas o afectivas. En la medida que se gratificaba, la madre, que en principio no está tan diferenciada, sino forma parte del mundo interno del niño, era un objeto bueno. Cuando ese niño recibía frustración, o sea que si lloraba y no se lo atendía, o no se le daba la mamadera, el pecho, o se lo levantaba, o se lo cambiaba, en fin, cualquiera de las necesidades más primarias que se tiene en esa etapa, era un objeto malo. Hasta que cuando el niño madura, ya al terminar el primer año de vida, la madre puede ser un objeto bueno y malo tanto cuando gratifica como cuando frustra. O sea, se puede aceptar la frustración y tolerar porque se sabe que también se puede esperar algo bueno. Eso es lo que después en la vida adulta tenemos en relación con los vínculos que establecemos. A veces nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos son objetos buenos cuando nos dan satisfacción, cuando nos relacionamos armónicamente, cuando satisfacen algunas de nuestras necesidades. Y son objetos malos cuando frustran o cuando no se comportan como lo necesitamos o lo esperamos. Y así sucesivamente, también nosotros con respecto a los demás ocupamos esos mismos lugares. El tema es poder aceptar que una persona puede ser buena aun cuando a veces no responda de la forma en que nosotros necesitamos o esperamos. Aun cuando una persona, por ejemplo, exprese su enojo o su malestar, puede seguir siendo buena. Esto obviamente estamos hablando de estructuras de personalidad normales o neuróticas. En trastornos de la personalidad, por ejemplo, en donde la forma de percibir al otro es mucho más extrema,
Cuando el otro no da lo que el sujeto necesita, el otro es malo y directamente se convierte en un objeto al que hay que poner distancia. Bueno, el margen izquierdo es en muchos términos, es un inicio para pensar cómo son los vínculos en relación del sujeto con el otro. Piensen que el inicio de la línea también, de cada línea, es cómo la persona arranca en una situación y cómo afronta, al menos cómo tiene intenciones de afrontarla. Entonces, cuando ese margen izquierdo es muy regular, da cuenta, por ejemplo, de que hay variabilidad en la forma de encarar la realidad y de percibir al otro y a las situaciones. Por supuesto, bueno, esto me llevaría a pensar el margen derecho. Muchas veces yo puedo tener un margen izquierdo irregular, que ya sabemos que me va a dar indicador de inestabilidad afectiva y ambivalencia, pero a lo mejor el margen derecho está bien cubierto. En ese caso, si el margen derecho está bien cubierto, implicaría que más allá de una inmadurez, la persona está tratando de lograr y de integrarse a la sociedad en forma mucho más activa y mucho más participativa. Pero aquí se junta, por ejemplo, que el margen derecho también es grande, por lo cual, sumado a la inversión de la letra, a las redondeces, da cuenta de una personalidad todavía inmadura. Incluso la firma se hace en forma de iniciales, que también es otro signo de inmadurez, y de comportamientos más regresivos antes que maduros en la forma de relacionarse.